no hayamos estado luchando y que efectivamente, como decía antes Mercedes, en la historia somos transparentes e invisibles y no se manifiesta mucho porque la historia de la humanidad está escrita por hombres. Pero no es verdad que las mujeres no hayamos estado ahí presentes. Hay una historia de mujeres, que efectivamente está hecha por mujeres, donde se nos empieza a decir cómo y de dónde surgen los movimientos, no solo los movimientos feministas, sino los movimientos vecinales. Y surge porque cuando los inmigrantes de las zonas rurales y llegan a grandes núcleos de población en busca de trabajo, los asentamientos ya sabéis que se hacen en lo que luego se han considerado esos barrios marginales. Ellas y ellas empiezan a construir esas casas ilegales que se construyen de la noche a la mañana, que luego no se atreven a derribar, y cuando las mujeres, que son el sustento de la familia, cuando se quedan en la casa, ven que carecen de todo tipo de servicios. Y claro, como les cuesta a ellas ir a por el agua donde hay un pozo, como les cuesta a ellas padecer y sufrir el que no haya luz eléctrica, el que no haya ni siquiera las canalizaciones de los servicios higiénicos, el que no haya agua, como he dicho antes, y que no haya pues ni colegios, ni dispensarios médicos, etcétera, de todo ello repercute sobre ellas, porque tradicionalmente esas cosas las hemos padecido y en mayor o menor medida todavía las hemos padecido las mujeres, son las que empiezan a hacer las primeras manifestaciones que darán luego el origen, el germen a los movimientos vecinales. Sucede posteriormente cuando las mujeres cuando se empiezan a crear los primeros consejos escolares y las primeras asociaciones de las APAs que se llamaban, que ahora ya son AMPA, porque la mayoría, nos damos cuenta que la mayoría de ellas son mujeres, y son mujeres porque son las que directamente se encargan de la educación de sus hijos y se preocupan de ir día a día a los centros de educación a preguntar cómo están los hijos. Pero cuando los varones se dan cuenta que todos esos movimientos, el movimiento feminista, porque están integrados solo por mujeres, se dan cuenta que son un peldaño o que son un trampolín para acceder a estructuras de poder, para acceder a las estructuras políticas, pues entonces cuando se hacen ya esas organizaciones efectivas, empieza a cambiar. Aunque hay más mujeres que hombres, los que ostentan los cargos de las asociaciones de vecinos, los presidentes de asociaciones de vecinos, los presidentes de comunidad, los presidentes de consejos escolares, los presidentes de AMPA, empiezan a ser hombres. Ya dan la vuelta y las mujeres volvemos a quedar relegadas a un segundo lugar. ¿Y por qué? Por dos motivos. Primero, porque nos han concienciado mucho y muchísimo de que el poder es ambición. Y como el poder es ambición, pues las mujeres no teníamos por qué ser ambiciosas, ya teníamos que conformarnos con manejar el entramado del ámbito familiar. Claro, evidentemente esa connotación negativa del poder a las mujeres nos repugna y nos echa para atrás, porque hablábamos antes de cómo ha ido la lucha, el movimiento feminista ha sido un movimiento de paz, pacífico, poquito a poco, aunque han intentado cargarnos, pero las mujeres hemos puesto sobre la mesa siempre que es más importante la paz que la lucha fratricida por alcanzar ese poder. Pero claro, evidentemente no les interesaba a los varones, ni siquiera a la administración, hacernos ver que el poder tiene un lado bueno y tiene un lado muy importante, que es donde se toman hacen las tomas de decisiones. Y era muy importante, y sigue siendo muy importante, que las mujeres estemos donde se toman las decisiones para que evidentemente ese 52% que somos las mujeres tengamos y aportemos nuestro punto de vista, que es tan interesante al menos, y yo no quiero decir más, que el que tienen los varones. Y como es tan interesante al menos y el mundo está hecho de hombres y mujeres, pues la visión femenina tiene que estar ahí. Pero ¿a qué precio? Decía. Pues al precio de sufrir críticas muy feroces, de críticas de las propias mujeres. El lema, el Partido Popular, como sabéis, se ha opuesto incluso a la ley de igualdad y se ha opuesto también a las cuotas. Decía que, hombre, que como el lema de la organización juvenil, de la OCE, vale quien sirve, y entonces pues quienes tenían que estar ahí era quien más valiera. Y hubo un momento que no hubo ninguna mujer en la diputada en la Asamblea de Extremadura por parte del Partido Popular, y yo decía que valdrían
había mujeres que valían tanto, al menos como los hombres que estaban allí sentados, que ¿por qué no estaban? Pues sencillamente porque el mundo político también es un mundo y un entramado de hombres que se votan entre ellos y allí estaban, y no porque no sirvieran. Pero además, la realidad nos dice que lo que nos quieren hacer es que quien sirve vale, o sea, que aquella mujer que tiene méritos, que vale, está representada en todos sitios, y tampoco eso es cierto. Hay muchísimas mujeres que podían estar ocupando cualquier ministerio, cualquier cartera, cualquier presidencia de gobierno, porque saben administrar perfectamente. Y no digo las que estamos ahí, que tenemos una proyección pública y hablamos, estoy hablando de esas mujeres rurales que ni siquiera están en los ámbitos más minoritarios de los partidos políticos. Yo les animo muchas veces a ellas, porque también todavía tienen esas secuelas dentro de... Y yo no sé si sirvo, como dicen que está